Hola, 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 muy pero muy buenas noches a cada una de las personas, seguidores de Camino a la Vocación y a las distintas personas que se van a ir sumando a un nuevo espacio de Martes Vocacional, espacio creado desde Camino a la Vocación para ir conectando las distintas artes de ese camino vocacional, de ese encontrarnos, de ese vocacionarnos, ir siempre al propósito de vida. Cada martes, y hay veces lo hacemos los jueves, nos enfocamos en cómo integrar esa arte correspondiente en ese camino de autoconocimiento. Hace 8 días teníamos a una invitada súper especial en ese tema de la confrontación. Y después de una confrontación llega la incomodidad, que es parte del proceso del autoconocimiento. Pero hay que ver la incomodidad como un elemento clave en esa maestría del ser. Hoy vamos a tener una invitada súper angelical. Ella es la fundadora de Susurros del Cielo. Básicamente ella es muy angelical, se llama Alejandra Osa, ya la vamos a sumar a este espacio. Mi nombre es Juanpa Yauducani. Yauducani es mi nombre maestro espiritual, que significa el camino hacia la vocación, líder general del Centro Vocacional y del Ser Camino a la Vocación. Vamos a ir integrando a nuestra invitada. Vamos a darle aquí. Va sumando e integrando. Es otra de mis mentoras de este proceso del autoconocimiento, de la maestría del ser, por medio de la canalización que ella es en vida. Se me han activado unos dones súper increíbles que tienen que ver con canalización angelical, con tema energético, con todos esos elementos claves que hacen parte de la maestría del ser para los que nos enfocamos en ese tema de la conciencia. Vamos a esperar mientras se suma. Aleja, ahí ya te mandé la invitación. No sé si ya te llegó. Esperemos unos minutos mientras ella se conecta. Ahora que salía de la universidad, yo doy clases en la universidad donde yo me gradué como ingeniero informático, me llegaba un mensaje muy importante y es: ¿qué palabras usábamos cuando las cosas no nos salen como nos esperan? Me mandaron ese mensaje como con pregunta. Y también, ¿qué hábitos tomamos cuando estas situaciones nos suceden, cuando los caos llegan? Siempre la respuesta es el amor. Mantenerse en el amor en medio de la dificultad nos hace ver las soluciones y entregar la esperanza. Aleja nos dice: no me ha llegado, salte entonces y vuelve a ingresar porque ya incluso te acepté la que mandaste y no me deja. Ya es a mí el que no me deja ingresarte. Eh, Intenta saliéndote y volviendo a ingresar. Mientras tanto, las personas que se están sumando, los invitamos a generar reacciones, corazoncitos, coloquen su nombre, desde donde se están conectando. Recordemos que este es el espacio Martes Vocacional, espacio creado desde Camino a la Vocación para conectar con las distintas artes que nos van a llevar a esa vocación, a ese propósito y sentido de vida, primeramente desde la sanación interior. Vamos a esperar unos minutos, ya que tenemos una dificultad técnica acá. Sí, sí, vamos a esperar, ya que a Aleja no le ha llegado la invitación. Permítame en un momento. Aleja, me está diciendo que no te puedes sumar. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hola, Hola, buenas noches. ¿cómo estás, Juan Piece? Súper, súper bien, súper, súper bien. Aquí encantado de tenerte en este espacio. Ya les había contado un poco acerca de ti. Igual ahorita nos vas a contar también sobre tus servicios, tus dones, todo eso que te ha llevado a justamente a vivir en propósito y en vocación con todas las cosas que has transitado. Para mí es maravilloso tenerte aquí y aprovecho aquí en este espacio antes de que arranquemos y darte la bien llegada oficialmente, y es agradecerte todo lo que me has aportado en el proceso de la maestría del ser con el sistema de despertar dones, que el año pasado fuiste clave en ese proceso y que hoy en día se está materializando. Pero cuando uno confía y cree y decreta, pasan las personas que corresponden. Por medio de un oráculo nos conectamos ella y yo. Estaba yo buscando un oráculo para el tema de búsqueda de cómo canalizar mensajes, y llega Aleja con ese montón de cosas que me ha aportado. Ella es una de mis mentoras, así que Aleja, buenas noches para ti, un gusto tenerte acá. ¿Cómo te encuentras? Bueno,
Mi compis, gracias por esa bienvenida tan hermosa. Sabes que también te admiro mucho porque siento que es de valientes uno permitirse seguir su corazón y siento que es algo que has hecho. Me acuerdo mucho del Juanpa que conocí, de hecho estoy acá en el lugar donde tuvimos prácticamente como nuestro reencuentro después de la compra del oráculo, que era como donde tenía mi espacio adecuado, mi antiguo consultorio. Entonces mira qué lindo. Justamente hoy la vida llevó a que, bueno, tuve que hacer varias cosas, no pude atender desde mi casa o desde mi espacio normal, sino desde acá, desde donde literalmente te conocí y donde por primera vez tuvimos esa terapia contigo que siento que fue demasiado mágica y que para mí es muy lindo también ver tu proceso y ver el Juanpis que conocí en ese momento, que igual siempre estuvo lleno de dones y magia, pero que este de ahora se está permitiendo creer en ella, ¿cierto? Entonces eso me alegra demasiado. Ahora, bueno, contándole un poquito más a las personas que están por acá, por ahí, Seijas Ya mi Yamile nos dice los saludos de Caracas, Venezuela. Un gusto saludarte desde este hermoso país. Y jefe. bueno, que ahora para darles las bienvenidas a todos, para darles la bienvenida a todos, Juanpis, me gustaría que conocieran un poquito más de mí. Como Juanpis lo dijo, soy mentora, soy terapeuta holística, hace aproximadamente 5 o 6 años brindo espacios de bienestar, de crecimiento personal y espiritual. Siento que la vida fue quien me guió hasta este espacio, siempre lo he dicho, no fui yo quien elegí ser terapeuta, sino que la vida me eligió para este trabajo tan bonito que es llevar a otras personas a conectar con ellos mismos, con su propia magia, con su propio corazón, con esa partecita de su propio ser que hay veces tanto necesita ser vista y observada. Entonces es muy bonito porque ayuda a que otras personas puedan recordar ese don, ese talento que las caracteriza, que los caracteriza, pero que a veces quizás por tantos motivos empezamos a olvidar. Entonces, bueno, brindo acompañamientos individuales, grupales, para familias, para parejas, y bueno, es algo que realmente disfruto hacer, con lo cual de verdad me siento en propósito, porque siempre lo he dicho, en cada persona que llega a mi consultorio, a mis terapias, veo una parte mía, entonces es bonito como la vida va como tejiendo todo desde su infinito orden. Sí, y hay algo muy clave en todo ese propósito que está tu ser transitando ahorita y que siempre está en evolución, al igual que el mío y el de muchas personas. Y es que hemos tenido algo en común y es el amor. Justamente les estaba leyendo un mensaje que me llegó ahorita, que me lo mandaron a modo de pregunta, que decía, ¿qué palabras usas cuando las cosas no salen como esperamos? ¿Qué hábitos tomamos cuando estamos en situaciones que nos pasan, en esas situaciones de caos que nos suceden? Y la respuesta siempre es el amor. Y yo me acuerdo y traigo ese mensaje, el amor que le has puesto a todo, con el oráculo que nos conectó inicialmente, por eso se llama Susurros de Amor, y es del cielo, pero va orientado al amor. Eso permite que generemos esos vínculos desde lo que somos, desde esa luz y desde esa sombra. Y el hecho de que estés acá nos lleva a eso, a seguirnos profundizando, concientizándonos desde la experiencia de cada proceso personal. Y hoy vamos a tocar un tema muy amoroso, yo lo veo muy amoroso, solo que a veces el amor no nos manda la enseñanza bonita, sino que a veces hay que verla con la sombra correspondiente. Y eso, para entrar en materia, el arte de incomodarte nos lleva a eso. Vamos a empezar desde ahí, Aleja. Me gustaría que nos compartas, primeramente, para ti, qué ha sido desde tu proceso es el incomodarte. Hay algo, Juan Piz, ahí muy bonito y es que siento que hay dos respuestas. Una respuesta debe ser desde la mente y desde el ego y la otra respuesta puede ser desde el corazón y desde el amor. Para las personas
que de pronto no están muy contextualizadas con este tema, cuando hablo del ego me refiero a nuestra mente, a esa información que está a nivel inconsciente, que es donde están todas esas ideas, todas esas creencias, todos esos miedos, esas heridas que quizás a lo largo de nuestra vida hemos transitado, entonces es como la información que nuestro cerebro, que es como una vasijita, ha recibido y de la cual se ha llenado, ¿cierto? Entonces siento, Juan Piz, que como nuestra mente y nuestro ego siempre va a buscar mantenernos anclados a lo conocido, a lo que ya conocemos, el arte de incomodarnos para nuestra mente es fatal, ¿cierto? De hecho, siento que cuando la incomodidad llega a nuestra vida, una de las cosas más comunes que pasa en las personas es que se siente como si fuera una crisis, porque a los seres humanos nos encanta la comodidad, a los seres humanos nos encanta lo conocido, nos encanta nuestra zona de confort, por eso hay veces cuando la vida nos lleva a hacer cambios de trabajo, en pareja, a hacer algo diferente a lo que ya conocemos o vimos en nuestros ancestros, ¿cierto? Cuando la vida nos lleva a esto, para nuestra mente es algo fatal. Inmediatamente lo cataloga como si fuera un desorden, cuando realmente lo que nosotros no estamos viendo es que detrás de ese desorden también se esconde un gran orden, porque hay veces necesitamos del desorden para limpiar. Un ejemplo, cuando uno limpia una casa, cuando uno ve que se está ensuciando, si yo veo que la casa está desorganizada, así me demore porque tengo quizás algunas cosas para hacer, sé que mi casa me está pidiendo limpieza. Y así pasa con la vida es como si fuera nuestra casa. Y cuando esa casa está desorganizada, no es que sea malo, simplemente nos está pidiendo, necesito que le pongas orden a tu espacio y lo limpies. Y tal cual Juanpi siento que es con la vida, ¿cierto? Entonces, como les decía, nuestra mente lo cataloga inmediatamente como esto está fatal, porque claro, nos confronta, nos mueve, nos incomoda. Pero para nuestro corazón, siento que se siente esa certeza, Juanpis, y esa tranquilidad de saber que quizás en ese instante a eso que nosotros le llamamos incomodidad no es más que un nuevo orden en nuestra vida, no es más que un momento transitorio que está ahí muy posiblemente para enseñarnos, mostrarnos y visibilizarnos algo, ¿cierto? Cosa que a los seres humanos hay veces nos cuesta tanto. Mira qué bonito, perdón, mira qué bonito eso que acabas de decir. Hay que desordenar para ordenar. Y voy a empezar a desglosar desde ahí este concepto de comodidad. Se nos ha vendido mucho la idea de que la incomodidad duele y está bien, es válido es parte del proceso más que doler es sentir. Por ejemplo, con el ejemplo, valga la redundancia que acabaste de traer, yo veo la casa desordenada, yo así tenga mil cosas que hacer, busco los espacios para ordenar, así me implique tiempo personal. Yo tengo muchas cosas por hacer, entonces yo busco la forma de ordenar. El llamado de la incomodidad es eso, es como llega a decir, venga, que hay algo que no te está funcionando, hay que hay algo que estás haciendo inconsciente y que hay que verlo. Justamente hace 8 días en el arte de confrontarte hablamos eso, cómo la confrontación nos lleva al autoconocimiento, conectando esa sombra y esa luz, pero que hay que transitarla para no ver ese popo emocional, como lo llamo desde camino, sin, como oliendo a chocolate, nadando en ese chocolate, pero sabiendo que es doloroso y haciéndome el pendejo, por decirlo así, viendo realmente con los ojos del corazón, que lo acabas de decir muy bien, ese tema que me impide avanzar. Porque muchas veces nos enfocamos en crear metas, sueños, todo eso. Y, y cuando estamos haciendo cosas, llamémoslo así, en las acciones, decimos, ay, pero es que ese es el resultado que yo no quería, ese es el resultado, yo esperaba otra cosa, pero hay que volvernos a ver qué sucedió. Y es, me estuve mirando desde lo que siempre hago o me llevé a hacer nuevas cosas así yo no supiera. Y eso va conectado para ir más concreto a la incertidumbre que genera la incomodidad.
porque para el subconsciente, como muy bien lo acabaste de traer, eso es algo desconocido. Y a lo desconocido, el subconsciente, ego, esa parte sombra, te va a decir, venga, como manda como la señal, ¡ping! No funciona, ¡ping! No te metas por ahí, ¡ping! Eso es malo. Pero la voz del alma empieza a decir, o la parte de luz, te empieza a decir, inténtalo. Hay que empezar a movernos. Entonces la incomodidad nos lleva a mover. Siempre traigo una pregunta en todos los espacios y Aleja, quiero hacértela también es, ¿qué te llevó en tu proceso a hacer ese pare y decir, ya no quiero más esto, quiero irme por el camino correspondiente que yo realmente anhelo, pero que no sé qué vaya a ocurrir? ¿Cuál fue ese momento? ¿Nos podías compartir ahí esa parte? Fue muy bonito, Juanpis, porque siento que en mi caso tuve un gran regalo y es que desde muy joven siento que la vida me llevó por ese camino. De hecho, muchas personas cuando vienen a terapia conmigo se sorprenden justamente por mi edad, porque suelen ser personas demasiado mayores. Incluso son personas que en algún momento me dicen como, o sea, te confieso, Aleja, que no tenía mucha fe o no más que fe, mucha expectativa al espacio, porque los seres humanos somos muchos de catalogar por lo que vemos a primera vista, ¿cierto? Y solemos asociar la edad con la madurez, cuando pues siempre he dicho eso es totalmente relativo, porque he encontrado personas de 50, 60 años que en muchos comportamientos siguen muy desde su niño, ¿cierto? Que también es bonito cuando se integra y se sana con amor, pero también como he visto muchos jóvenes y adolescentes o personas adultas, ¿cierto? Con toda la sabiduría del mundo de un adulto también mayor. Entonces es como que la sabiduría es algo que va mucho más allá de esto que nosotros vemos a simple vista. Entonces te cuento esto, Juanpis, porque incluso siento que cuando yo inicié en este camino, esa era una de las cosas que a mí más me limitaba, porque yo me hacía mucho esta pregunta, y yo, ¿quién va a creer en lo que hago? ¿Cierto? Y la vida le responde siempre a uno lo que uno pregunta cuando uno lo hace con certeza y con fe. Y recuerdo mucho que la vida me respondía como, pero entonces, ¿quién va a creer en lo que tú haces si tú misma ni siquiera te la estás creyendo? Y cuando sentí como esa especie de conversación, la llamo yo conversaciones con Dios, que tengo conmigo misma, con mi propia alma, con mi corazón, que es un canal de esa fuente, de esa divinidad. Cuando me permití tener como que esa conversación, Juan Piz, con Dios, de alguna manera y siento que llegaron entonces como esas respuestas a esas preguntas y empecé a creérmela. Empecé a creerme lo que era, empecé a creerme lo que estaba haciendo y inicié este camino estando súper, súper, súper joven. Y, y siento que obviamente no puedo romantizar todo, pero a la vez como que siempre hubo un gran regalo y es que me permití conectar mucho con la certeza del corazón, es decir, obviamente siempre estuvo el ego, siempre estuvo esas voces que a veces me limitaban, pero elegía quitarles el poder y la fuerza que estaban teniendo sobre mí y con miedo y todo me permitía hacérmelo. Entonces, Juanpis, ¿en qué momento yo dije me voy a incomodar y me voy a ir por este camino? Te cuento que antes de eso pasé por 3 carreras. Pasé por trabajo social, por música y por comunicación social. No me arrepiento en lo más mínimo de todo por lo que pasé, porque me dejó personas maravillosas, grandes amigos que aún continúan en mi vida. Fueron personas que conocí en esos momentos y etapas de mi vida y sin dudar alguna siento que eso me hizo crecer también mucho porque me dio muchas herramientas. Que ahí viene un mensaje que les quiero compartir y es, no es casualidad el lugar en el que estamos, incluso si sea un lugar que en el instante no nos guste o nos confronte. Estoy segura que en ese lugar hay mucho que tenemos para aprender, porque en ese momento de la vida, si bien yo estaba en un lugar que no me gustaba, que yo sabía que no me llenaba, al 100 sabía también que ese lugar era transitorio y que quizás eso estaba haciendo el canal, hoy en día lo puedo ver, hoy en el momento no era tan bonito, en el momento era difícil, era retador, me preguntaba, incluso siento que estaba en muchas crisis existenciales de, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? Si vale la pena, las típicas cuestiones que uno se hace, ¿cierto? Como en esos momentos retadores y difíciles, pero hoy en día que puedo mirar hacia atrás, puedo decir,
valió totalmente la pena y sobre todo el no haberme permitido abandonarlo, sino incomodarme, haberme permitido incomodarme porque yo igual hubiera podido haberme quedado muy cómoda en esas carreras, ¿cierto? Me hubiera podido haber quedado muy cómoda en esa universidad, me hubiera podido haber quedado muy cómoda en ese espacio, pero ahí también vino después de esa parte donde yo dije, no, eso no es lo que me llena, esto no es lo que me hace feliz. Ha sido un canal, como te lo decía, para aprender muchísimo de mí, de la vida, de muchas otras herramientas que incluso hoy en día me sirven y aplico en mi propio emprendimiento, en mis propios servicios, etcétera, ¿cierto? Pero que igual, como te digo, yo sabía que no era realmente lo que quería porque el cuerpo siempre nos habla y mi cuerpo sabía que no se sentía feliz ahí. Entonces ya inició ese camino, como lo decía ahorita, de incomodarme y de hacer esa transición, de empezar entonces a mirar qué era realmente lo que yo quería. Y yo siempre de alguna manera era una persona, la vida nos va dando pistas, solo que uno a veces no la escucha. Y yo era una persona que, digamos, desde muy pequeña las personas me buscaban porque se sentían muy cómodas hablando conmigo. O sea, era literal que yo, no sé, estaba haciendo una fila para reclamar algo y la persona de lado me contaba su vida entera. Entonces, como que las personas se solían abrir con mucha facilidad ante mí, solían decirme que sentían mucha paz y tranquilidad solamente con el hecho como de mi presencia. Entonces ahí yo empecé a saber que pues lo mío estaba relacionado hacia lo humano y adicional desde muy pequeña siento que tuve muchos despertares espirituales donde sentí una conexión muy grande con toda esta parte, como te decía, espiritual. Pero yo nunca había visto la verdad, la parte de ser terapeuta holística como una profesión o como algo a lo que yo me pudiera dedicar. Porque de hecho ahí vienen muchos tabús también de lo que se habla en lo holístico y esto no puedes cobrar por tus dones, si eres tan espiritual porque cobras por lo que haces, es una ayuda que el mundo debería tener y es como que, claro, es que yo no estoy cobrando por mis dones, yo estoy cobrando por el tiempo, por el esfuerzo y por todo el dinero que yo también tuve que invertir para formarme en esto, para poder entregarle a la gente esto. Y mi tiempo es tan valioso y tan sagrado que pues debe haber un intercambio, ¿cierto? Y eso se nos habla mucho en esa ley, que es una de las leyes universales espirituales de el dar y el recibir. Debe haber un equilibrio, porque si no hay un equilibrio, la otra parte se sobrecarga y las cosas no fluyen en armonía y en equilibrio. Claro. Entonces, como te decía, en ese momento de la vida, yo la verdad, pues yo no veía eso como una forma de vivir o no veía eso como una profesión. Entonces, como te digo, me fui por otras carreras, pero ya después estando ahí, yo dije, yo no, eso no me llena, eso no me hace feliz, le voy a apostar a lo que a mí me da felicidad. Entonces, la última carrera que hice, esa sí la culminé, fue la de medios de comunicación y periodismo. Hice las prácticas, de hecho, en un lugar muy conocido acá en Medellín, que es el MAM, el Museo de Arte Moderno. Era lindo también porque de alguna manera a mí la vida siempre me lleva al arte, Juan Piz. Tú sabes que me encanta la música, el teatro y la vida, mira, hasta en prácticas de comunicación me llevó a trabajar en un museo que todo gira alrededor al arte, a la cultura, entonces como que igual la vida siempre le va mostrando a uno indirectamente el camino, pero era lo mismo, yo sabía, no, acá no estoy feliz, entonces inmediatamente terminó mis prácticas, me permití dar ese salto al vacío, me permití dar ese salto al vacío donde yo dije, Dios, si tú pusiste esto en mi corazón es porque hay algo ahí esperando por mí, permito que me sostengas y desde ahí empezó un trabajo muy fuerte de confiar, donde Juan Piz, pues ahora yo puedo vivir perfectamente de lo que hago, pero cuando yo inicié el primer año, los primeros 2 años, tenía una terapia al mes y habían meses donde no había ni una terapia. ¿Cómo hice? No sé, pero el dinero de alguna forma siempre igualmente llegaba, que eso es otra cosa, no limitar el universo porque hay veces lo limitamos mucho desde nuestra propia mente, desde nuestros propios pensamientos. Entonces es como que, no, es que el dinero solo me puede llegar de esta forma y de esta manera. ¿Y quién te dijo eso? El dinero también te puede llegar de muchas otras formas y maneras cuando tú te permites abrirte a confiar en la sabiduría infinita del y Acabas de así tocar un tema. llegaba. Acabas
Acabaste de tocar un tema clave en la incomodidad. Y antes de traer eso, me voy a leer a Berenice aquí que nos acaba de compartir. Encontraste tu profesión. Más que profesión, encontró su propósito y su vocación. Porque profesión, muchas personas son profesionales y no es su propósito. Pueden transitar su propósito dentro de la profesión, sin embargo, su vocación está más innata en otras artes. Como muy bien acaba de mencionarlo, Ale. Entonces vamos a recapitular desde tu historia esa parte para ir trayendo teoría también importante, que me encanta que me hayas compartido, que nos hayas compartido tu historia, que no conocía ciertos detalles, entonces agradezco eso. Entonces, hubo una incomodidad, hubo un momento en donde la vida te confrontó, te estuvo mandando señales por las carreras, por los distintos elementos, y decían, no hay que estar allí porque allí es. Entonces ya decías, no, acá no es. Primera confrontación, lo voy a traer en términos puntuales, te hiciste la de las gafas, pero tu alma sabía que ahí no era. Sin embargo, lo que aprendiste en tu primer carrera lo estás de cierta manera aplicando en tus procesos ahorita. Luego pasaste a una segunda carrera y lo mismo, segundo mensaje, tin, confrontación, otra vez. Y ahí hubo un poquito de resonancia, pero bueno. Luego ya pasaste a la tercera y digo, no, ya no quiero más esto, ya no me quiero seguir evadiendo. Entonces ahí, para traerlo con el ejemplo tuyo, la confrontación llegó. Y cuando hay confrontación y yo paro y digo, venga, ¿qué carajos pasa aquí? Que yo no me estoy sintiendo cómoda en los lugares, en teoría, donde debería estar bien. Ahí empezó la incomodidad. La incomodidad arranca desde el cuestionamiento. Cuando hago la pausa y me cuestiono, pero no desde el juicio, no desde el por qué, que lo que hace de tocar también muy valioso ahí en ese tema, sino para qué estoy transitando esto. Ahí es donde arranca la incomodidad. Y te preguntarás, pues si yo me estoy preguntando para qué, ya digo, me voy a ir con toda. Tu primera incomodidad fue el tema de los 2 años que acabas de mencionar. Esa es la incertidumbre, pero es confiar. Hay una incomodidad porque es sacar al subconsciente y al ego de lo conocido, pero te permitiste activar otra arte que ya lo hablamos en otros espacios, que se llama el arte de confiar. Confiaste en ese sentir que no sabías cómo iba a ocurrir, has ido moldeando y ya hoy te tienen donde te tienen. Entonces, para la incomodidad hay que tener una decisión. Muchas veces la vida nos confronta, en el arte de confrontarte, que si no se vieron el programa anterior, los invito a que se lo vean, y hiciste una pausa y elegiste el llamado de tu ser. Porque podemos tener la confrontación que fueron los escenarios que te ocurrieron anteriormente y elegiste lo que el subconsciente conocía o el ego, y está perfecto, porque es parte del proceso. Entonces la incomodidad no es mala desde ningún punto de vista, simplemente llega a mostrarnos una emoción que el alma está transitando internamente para explorarla en el cuerpo y llevarla a la acción en ese llamado, para empezar a introspectar un poco más el tema de incomodidad. Ahora bien, tú tocas algo importante, tú pasaste esa transición, esa incomodidad, ese romper el cascarón literalmente, eso nos lleva a la incomodidad, a sacar lo que corresponda. Inclusive en estos días escuché a una mentora que también estoy ya puliendo, y es, hay que hacer lo que hay que hacer, no importa si no está apto para tu subconsciente, para tu ego, hay que hacer lo que hay que hacer y escuchar siempre el llamado, a veces la llama del corazón. Y quiero preguntarte algo, Aleja, o que nos compartas mejor. Después de esos 2 años, después de esa transición, ¿cómo te diste cuenta que esa incomodidad valió la pena? Obviamente en tus terapias y eso, pero ¿en qué punto te diste cuenta? Caramba, me incomodé, pero me lo estoy disfrutando. Juanpi, yo digo que cada vez que veo la cara de las personas después de un espacio, cada vez que veo sus procesos, más allá de eso, cada vez también que me reconozco a mí misma, porque a veces tampoco podemos caer en valorar todo lo que hacemos conforme si a alguien le sirvió lo que le entregamos o no, porque eso tiene igual también más que ver con la otra persona, ¿cierto? Porque Ah, yo siempre lo he dicho, al frente de una persona puede estar el mismísimo Dios, pero si la persona no tiene apertura
¿cierto? Y disposición para permitirse sanar, si no pones a accionar de su parte, ¿cierto? Es imposible que la información y las herramientas le puedan llegar. Así como te digo, sea el ser más mágico que existe en el planeta Tierra. Entonces, siento Total. que todo valió la pena, primeramente, pues cuando me permito sentir esa paz y esa alegría en mi corazón de saber y sentir que estoy entregando algo que sé que de verdad aporta y saber que estoy entregando algo que de alguna manera también ha sido integrado a través de mis propios aprendizajes, de mi propia vida, cada vez que me demuestro a mí que sí soy capaz de hacer las cosas, cada vez que me permito seguir subiendo de escalón, porque este proceso no solamente es como que acompaño a otras personas en ese proceso de quizás de crecimiento personal, espiritual, sino que mientras que acompaño a esas personas también me estoy acompañando de alguna manera a mí misma, porque claro, también soy un ser humano como cualquier otro, pero entonces es bonito y siento que de verdad todo ha valido la pena, que esa incomodidad ha valido la pena cuando me permito mirarme a mí misma y me siento en paz con lo que veo, incluso con mis imperfecciones, incluso con lo que no me gusta, porque vuelvo y lo digo, somos seres humanos y siempre van a haber cosas que quizás no nos van a gustar o que nos van a confrontar, pero es como esa compasión que estoy aprendiendo a implementar y que nos dan las herramientas y el camino y el proceso de aprender cómo abrazar todo eso. Entonces ahí yo Ese- digo, ha valido la pena. Literal, cuando veo esos pequeños saltos cuánticos conmigo misma, cuando veo, como te lo decía, la cara de las personas que asisten a mis talleres, a mis retiros, a mis espacios, y, y me dicen desde el corazón que, como te digo, es algo que de verdad les llegó. Cuando, por ejemplo, mi oráculo, que fue lo que nos unió, que me gustaría, pues no sabemos si todo el mundo sabe que es un oráculo es como una cajita con mensajitos canalizados. Juanpis lo tiene por ahí. Sí, acá lo tengo, mira. Ujú. Es una cajita con mensajes canalizados que vienen como con mensajes para el día a día, para recordatorios, para permitirnos como dar esa guía y darnos claridad como en ciertos momentos, ¿cierto? Y por ejemplo, cuando yo veo, por ejemplo, ese oráculo, que fue la materialización como de un año entero donde yo estuve canalizando, creándolo, bajando toda esa información y plasmándola en esas cartas, cuando yo veo eso, es esa confirmación de ha valido toda la pena también, por ejemplo. Es acá decir algo muy claro y es la satisfacción de ver lo recorrido en esa incomodidad. Ah, hay un eco, espérame. Ok. Hay una incomodidad y al ver hacia atrás de ese proceso transitado en esa incomodidad, en el punto donde te das cuenta que ha valido ese sentido, es cuando ya puedes aceptar tal y como somos, en esa dualidad, en esos dones, ya confío plenamente en mí, ya me amo propiamente a mí, ya me siento, me permito ser imperfectamente perfecto. Entonces, ese es el punto clave del incomodarnos. Recorrer un camino, llegar a un punto y tener la posibilidad de observar, ah, ya comprendo, ya integro para que lo transite. Ya entiendo que requería vivir este tema para llegar al punto donde estoy. Y hablaba al principio justamente que la incomodidad siempre nos va a llevar a una decisión y siempre vamos a tomar una decisión o desde la luz o desde la sombra. Siempre vamos a tomar una decisión, pero si queremos llevarnos a una experiencia desde esa plenitud que tú lo decías, que sé que la incomodidad tú en el fondo sentías que estabas danzando en tu salsa, como se dice, pudiste ver, pulir, sanar, como todos esos elementos. Y eso es lo que al fin y al cabo la vocación nos lleva, a cómo me reencuentro, a cómo sano primero ese interior y abrazo esa vocación. Entonces, me gustaría, haciendo un paréntesis en este momento, a nuestros televidentes por Instagram,
Si tienen preguntas, si tienen alguna novedad, por favor, tráiganla, que estamos disponibles para ustedes, algún comentario y también reaccionen con corazones. Eso es un espacio muy amoroso. El amor es la fuerza que mueve todo. Justamente aquí nos traen una pregunta, MGM18. Yo tomé la decisión de ser independiente totalmente hace un año y medio y qué duro es el proceso de confiar. Es demasiado duro salir de la cajita de la que estamos transitando. Inclusive aquí nos coloca nuevamente MGM. Creo que es que es lo más duro de cuando decides seguir tu vocación, claro, porque es que nosotros venimos con un sistema de creencias, hablando en tema de creencias, y está muy arraigado. Entonces aquí se activa, confía, confróntate e incomódate, que son tres artes que inclusive en los últimos dos temas hablamos de eso. Más perfecto no pudo haber quedado sincronizado, ahí te lo adelanto también, Aleja, tanto que movimos este Facebook, este Instagram Live, y era en la conexión de los otros dos, en donde se hablaba que cuando confío, estoy poniendo a Dios en el centro de mi corazón, y Él me pone la obra perfecta para ejecutarla, guiando y confiando, pero para ello requiero mover la basura que hay dentro de mí, en la mente, en esas cosas de infancia que todos transitamos desde las heridas emocionales, para luego incomodarnos y abrazar. Y desde ahí arranca la transformación, para luego profundizar, integrar y demás. Gracias, MGM, por tu aporte. Y quisiera que nos compartieras, Aleja, un tema importante ahí también, y es ¿cómo podemos relacionar la incomodidad con propósito? Ya lo has mencionado en tu proceso, pero ¿cómo podríamos relacionar la incomodidad con propósito? ¿Es parte, no es parte? ¿Cómo podría relacionarla? Ujú. Bueno, esta respuesta, Juanpis, te la respondo a ti, por ahí derecho a Mari, que está por ahí conectada y siento que está muy relacionado a lo mismo que ella nos ponía acá, que gracias Mari por participar. Y también es muy valiente que lo hagas porque es abrir Claro, también tu corazón, tu vulnerabilidad, y a los seres humanos nos cuesta mucho ser vulnerables y decir, uy, sí, esto está duro, ¿cierto? Porque siempre lo he dicho, hay veces los seres humanos por naturaleza desde muy pequeños nos ponemos hay veces muchas máscaras, ¿cierto? Ante el mundo, ante la sociedad, y una de esas máscaras muchas veces es sentir que vamos en una carrera con la vida. Y en medio de esa carrera de la vida, en ese afán, se nos olvida realmente lo esencial, que es volver hacia adentro, volver hacia el corazón. Y nos cuesta mucho alzar la cabeza y decir y reconocer, uy, sí, esto me está costando más de lo normal. Uy, sí, de verdad que voy a necesitar ayuda. Entonces creo que es demasiado valiente. Hay veces la gente lo suele ver como un sinónimo de debilidad, cuando realmente tú atreverte a alzar la mano, decir necesito ayuda, es lo más valiente que una persona puede hacer, porque es dejar que se te quiebre. Hay veces esas máscaras que nos ponemos de ego, de yo puedo con todo, sí, yo soy capaz, me está yendo súper bien, y reconocer, necesito ayuda. Entonces me parece muy bonito. Y ahí lo conecto mucho, Juanpis, a esa parte de cómo relacionar la parte de incomodarte con propósito. Yo siento, Juanpis, que está totalmente relacionado, porque incomodarte te permite repensarte, el arte de repensar lo que eres, lo que haces, cómo lo haces, ¿cierto? Y eso nos lleva a estar en propósito, porque justamente ¿qué es el propósito? Eso que haces desde el corazón y la pasión. Y siempre que hacemos algo que nos apasiona, van a haber momentos de incomodarnos y confrontantes. Por ahí decía alguien, la vez que a ti no te dé miedo, que no sientas ese cosquilleo, hay veces cuando estás haciendo algo que amas, es porque ya no lo estás amando tanto, porque claro, es algo que a la vez te mueve tanto el corazón, que te emociona tanto, que pues de alguna manera todo lo que pase con ese algo suele desbordarnos, hay veces bastante. Entonces, Juan Piz, siento que está totalmente relacionado, y Mari totalmente, es algo confrontante, pero que ahí también siento que es muy importante tener unas bases sólidas. ¿Cuáles son esas bases sólidas? Lo que decíamos ahora, preguntarte. Pregúntate, ¿qué me llevó a mí a iniciar esto? ¿Qué es eso quizás que estoy haciendo
en este momento que no me está funcionando. ¿Y qué podría hacer o en qué puedo invertir de mí misma, ¿cierto? En dones, talentos, que me permita acercarme un poco más a eso que realmente yo sí quiero. Porque si bien Mari, Juanpis, en este instante quizás no están, ¿cierto? Conectando con lo que decía Mari, no estás en ese lugar quizás en el que quisieras o aspiras, puede que ya estás en propósito, pero claro que quizás las cosas no están fluyendo bajo las expectativas de tu mente de cómo crees que debería ser. Si bien eso está pasando, era lo que decía ahora, es transitorio. Y en ese instante, si estás en ese momento, es porque la vida te está llevando a que te evalúes ciertas cosas. La forma en que lo haces, de qué manera, desde dónde también lo haces. Porque para eso también viene la confrontación. Puede que ya estemos en propósito, pero la confrontación siempre va a llegar a hacernos mover. Pero ese movimiento es para cambios y los cambios siempre son para crecer. Solo que en el instante nuestra mente no lo ve porque nuestra mente se sumerge en ese caos de ¿y entonces qué voy a hacer? ¿De dónde me va a resultar esto? Y lo uno y lo otro y empieza a hacerse como ese montón de problemas mentales, como le decimos por ahí, la mente es la loca de la casa, siempre está creando miedos que muchas veces ni siquiera existen, ¿cierto? Y es como que ahí es donde viene ese trabajo de aprender a parar, a escuchar tu mente y de, como lo decía ahora, simplemente reevaluarte. Pero siempre va a haber confrontación, incluso estando en el propósito. Es más, me atrevería a decir que cuando estamos en propósito es donde más confrontación a veces va a haber o nos vamos a encontrar. Porque la Y vida acá, está ahí como afilándote y puliéndote para que puedas llegar a ese lugar que quieres y para llegar ahí requieres de un proceso, de unos aprendizajes y en esas confrontaciones muchas veces es donde siempre se dan esos aprendizajes. justamente, Juana, me generó mucha curiosidad ahorita que lo mencionabas. Cuando traje la pregunta al inicio, que si muchos no la han escuchado, la voy a volver a traer, que me llegó como mensaje hoy, ahora cuando venía de la universidad, después de dictar clase, decía, ¿qué palabras usas cuando las cosas no salen como esperas? Esa pregunta empieza a mover, y empieza a mover a, bueno, ¿cómo te estás hablando en tu diálogo interno? Entonces la incomodidad también te lleva a cuestionarte, para evaluarte como otra arte, y pulirnos y afilarnos, literalmente, como, y forjar ese diamante. Teóricamente se menciona así. Sin embargo, todos los procesos de sanación, nosotros venimos como cuando vamos a la universidad, venimos como con unas materias matriculadas. Y a veces no queremos ver una materia y hay que verla. Y si no la vemos, toca pasar por ahí o hay que vivirlo hasta que lo vivas. Entonces, cuando mencionabas lo de evaluarte, me acordé mucho justamente de la universidad ahorita, de cómo hay que vivir ciertas asignaturas de la maestría del ser para repensarnos y para evaluarnos. Justamente aquí Mari, creo que es la chica ahorita, nos menciona acá. Solo hicimos una terapia y lo mucho que me sirvió para confiar un poco más en el proceso y entender que todo pasa cuando debe ser. Todo corresponde por ley de correspondencia en el momento perfecto y exacto cuando ya estamos disponibles. Pero para incomodarnos hay que tener un punto final y es a dónde quiero llegar. Y muchas veces no conocemos ese punto final. Para eso hay que escuchar la llama del corazón. Si quieres escucharla, te invito, aquí haciendo un paréntesis, a que adquieras el ebook te escucha la llama de tu corazón, simplemente sonríe, ya que ahí doy herramientas de cómo escuchar ese interior desde el rompimiento del cascarón, cómo rompiendo eso, incomodándonos y confrontándonos, llegamos más efectivos a ese propósito. Pero no es llegar al propósito externo, sino desde adentro, cómo yo lo voy a materializar, porque aquí hay que tener en cuenta algo, Aleja, y para todos nuestros seguidores y televidentes, y es que el propósito y la vocación ya están dentro de nosotros. Solo que cuando nosotros crecemos, nos metemos mucho popo emocional. Yo utilizo mucho ese términos para relacionarlo con la cotidianidad. Y son esas creencias, esas interpretaciones de heridas, como juzgar a papá y a mamá, como todos esos elementos que hay que sí o sí sanar porque son máscaras que nos ponemos o el que el subconsciente se pone
para aparentemente protegernos de dolores que si no lo sentimos, pues es cómodo. Pero cuando yo empiezo a hacer el trabajo sanativo, a profundizar y demás, ahí rompo el cascarón, me va a doler, me va a dar rabia, me va a dar frustración, voy a llorar, las emociones que corresponden llegar o los pensamientos que lleguen de la historia que habita en mi subconsciente o ego, pero cuando yo rompo eso, sale la flor del loto literal a decir, hay una luz que ya va a empezar a radiar, a irradiar, justamente como lo mencionas ahorita, a iluminar, en ese confiar, en ese transitar. Entonces es muy valioso eso que han traído, sobre todo tú, Aleja, ahorita que lo traías. Aprovechamos también para las que vayan teniendo preguntas también, los pueden traer, reacciones, corazoncitos ahí, y también seguir nuestras redes sociales. Y en este punto, para ir ya como ya finalizando esta temática que, como bien saben, nos encanta hablar, pero a veces el tiempo por aquí es limitado. Pero bueno, aquí también, aquí es ilimitado pues también, pero para que podamos sacar otro espacio, también Aleja, ahí te lanzo la invitación en otro momento para seguir como confirmando ese tema, y es incomodarnos, es literalmente salir de la comodidad, eso nos dice la teoría, pero si llevamos al léxico incomodarnos, que es introspectar la comodidad o cuestionar la comodidad. Cuando yo cuestiono mi zona cómoda, ahí me incomodo y rompo el cascarón. ¿Qué opinas de eso o qué quisieras complementar tú de eso que acabo de mencionar? Yo digo, Juanpis, que cuando nos permitimos salir de nuestra zona cómoda, ocurre un proceso muy bonito de metamorfosis. Siempre lo pongo así, es como que la oruga no es consciente que puede llegar a ser mariposa y por eso está cómoda como oruga, ¿cierto? Como gusano. Pero siempre a toda oruga, a todo gusano le llega su momento de ser mariposa y muchas veces ni siquiera la mariposa puede alcanzar a ver sus alas o la magia que habita en ella, ¿cierto? Eso hay veces lo vemos desde afuera y pasa mucho con nosotros. Hay veces nos cuesta un montón ver las cosas buenas que nosotros tenemos, reconocer todo lo bueno que hemos hecho, pero las personas de nuestro entorno hay veces suele hacerlo. No sé, Juanvi, si te ha pasado que es como que la gente dice como, ay, mira, tan chévere que estás haciendo esto, admiro de ti eso, y muchas veces uno es como, sí, como que a veces uno incluso le cuesta creerse esas cosas que, digamos, nos dicen. Pero definitivamente creo, Juanpis, que salir de nuestra zona cómoda es totalmente necesario para crecer y para expandirnos. Que se me bloquea. Ya volví, ya volví. Hay que Hola, 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 ¿me escuchan? te Sí, ya volví. escuchamos, Juanpis, te escucho Sí, perfecto. hay que, hay que, hay que recibir esos reconocimientos que la misma, esas son, más que reconocimiento de las personas, son señales de la misma vida, del universo, Total. que te están diciendo, por aquí es el camino, sigue y no te enfoques en el exterior, sino en tu proceso de evolución. Cómo yo paso de ser oruga a esa metamorfosis y volar. Que por sí me hiciste acordar mucho de una canción que me gusta mucho, que es Mariposa de Van Gogh, que es una canción muy de eso que acabas de mencionar, de cómo exploro. Y la mariposa de su metamorfosis no se pregunta, ay, hay que mover esta ala y esta ala para volar. Ella sale y Pasa, vuela. Y total. bueno, entonces eso nos pasa cuando salimos de ese orugazo, rompo el orugazo, a esa metamorfosis, como yo rompo el cascarón. Entonces, ahí es donde ocurre la zona mágica, que tantos libros y autores lo mencionan. Y eso lleva a la incomodidad, porque la oruga para salir, para uno salir, la mariposa para salir de la oruga requiere incomodarse, inclusive cuando la semilla, hablando de semilla, va a empezar a crecer, ella pasa un proceso de pudrimiento para Mm. romperse y empezar a florecer. Entonces, muy valioso eso que acabas de mencionar, como el reconocimiento en ese camino hace
clave para recibir las señales y decir, la incomodidad está haciendo su efecto de conocerte, de ir a fondo y de interiorizar. Y ahí la sombra y la luz se integran y las aceptas y las abrazas, ya que ahí es donde ocurre. No es, y quiero ser claro en el tema de la conciencia, se nos ha vendido mucho la idea de que hay que sentir bonito y eso es parte del proceso, pero parte del proceso de la conciencia también es revolcar lo que no nos gusta, lo que nos ocasionó un Eso es un dolor. trabajo, porque pues ver hay veces nuestra luz, lo bonito, lo que nos gusta sentir es muy fácil, pero irte tú a estar a incomodarte, a ir como lo hablamos ahora, a esa profundidad, a la raíz, a todo eso que no nos gusta, y es donde está realmente el real trabajo, pero solemos evitar un montón esos espacios. Claro, total. Voy a leer aquí un comentario que nos acaba de colocar Mari y nos dice, y les cuento que cuando comienzas a confiar y te dejas llevar sin ponerte como esos pensamientos estresantes, todo se va dando y va saliendo cuando menos piensas, total. Cuando nos salimos de la cuadrícula, no planeamos, no estructuramos analíticamente únicamente, sino que nos enfocamos en planear, pero confiando en ese resultado como corresponde, ahí es donde ocurre esa magia. Y Berenice nos dice, incomodarnos es acomodarnos, ubicarnos de nuevo. El universo colabora para mejorar. Sí, válido, válido. Yo le agregaría algo a esa frase importante, Bere, y es, me lleva a mi punto central, donde no soy ni luz ni sombra, a mi punto de observador y abrazar. De ¿Para hecho, qué? Juan, Para... este año, ¿Cómo, cómo? No te escuché. que de hecho, Juanpis, de eso se trata este año. Es muy bonito lo que dice Berenice y lo que dices tú, porque justamente este año, desde la parte vibracional de la numerología, es un año 8 y el 8 es el símbolo del infinito. ¿Y que nos enseña el número 8? Que todo lo que sube tiene que bajar y que todo lo que baja tiene que subir, ¿cierto? ¿Y cuál es el trabajo de este año? Este equilibrio. Entonces, total, el universo desde su infinita sabiduría siempre nos mueve a donde tenemos que estar. Y uniéndolo con lo que dice Mari, cuando nos permitimos confiar, literalmente la magia sucede. Porque si lo creemos, lo creamos. Le estamos dando ese mensaje, esa señal a la vida y la vida por ley de correspondencia va a responder a tus pensamientos, a lo que Y, eres, a lo que haces, a tus acciones. Es como un efecto boomerang. Damos y recibimos, y de lo que damos recibimos también. y agregando algo a ese sube y baja del infinito que significa el año 8 en numerología y energéticamente, si notas en el símbolo infinito hay que pasar por el punto central, donde nada es bueno, nada es malo, donde todo luz y sombras se transitan como el corazón tic-tac, 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 que nos hace dar a comprender que estamos vivos. Y justamente Berenice nos comparte que punto de observador es grandioso. Lo creas, lo creo. Sí, súper bien, Bere. Gracias por compartir tanto a Mari, a las distintas personas que nos han compartido. Y bueno, Aleja, quisiera saber si deseas compartir algún mensaje con tu oráculo o compartirnos así como canal, ya para ir cerrando este espacio de la incomodidad. Ah, bueno, antes de que nos digas, nos dice Berenice, pide lo que quieras y eso te dará. Hay que Totalmente. tener claro, hay que tener claro hay una cosa y quiero ser enfático acá. Eso está bien, pero hay que tener en cuenta que cuando lo pedimos desde la luz y me olvido de la sombra, no va a llegar por una sencilla razón, que debo examinar desde dónde viene esa petición, si viene desde adentro o si viene desde el ego o subconsciente. Porque cuando viene de aquí va a llegar otro resultado, pero si viene desde adentro, desde esa escucha de la llama de tu corazón, iluminando esa parte, que también lo menciona en el libro justamente para que no se pierdan el descuento que estamos adquiriendo, es el tema de si lo pido, lo creo, si lo pido, lo quiero y se dará, siempre y cuando venga desde ese sentir y propósito. Ahora bien, no estoy diciendo que pedir y no sea malo, es el aprendizaje que
requiere tu alma para transitar cuando tenemos desde ese subconsciente también, que es lo que requerimos mover, porque para llegar a la confrontación y a la incomodidad hay que movernos también en ese punto central de decisión, sea por el camino de la luz, sea por el camino de la oscuridad. Súper bien, Bere, gracias por traernos ese comentario. Ahora sí, Aleja, te doy el turno. Yo ahí, Juan, pues, le agregaría algo y es que es muy cierto, es tan cierto lo que dice Berenice de pide y se te dará, que por eso mismo hay que ser muy cuidadosos de qué pedimos. Ujú. Por lo mismo que dices, muchas veces pedimos desde el deseo de lo que percibimos que nos falta. Y eso es algo más desde la parte del ego. Por eso hay cosas que por más que lo pidamos con fuerza, no se nos da. Porque la vida también nos responde a través de esas cosas, ¿cierto? Entonces, lo que dices totalmente, ser consciente desde dónde también lo estamos pidiendo o lo estamos manifestando, si desde el amor, la compasión, la gratitud o desde esa necesidad de necesito esto y tiene que ser así, porque entonces eso sería desde tu mente, desde tus miedos, desde tu control, desde tu necesidad de que las cosas sean como tú quieres. Y ahí viene el mensaje que yo les quiero dar para cerrar de una forma muy armoniosa este envío, Juanpis, y es el universo no nos da lo que queremos, el universo nos da lo que necesitamos. Desde su infinito Wow. amor y desde su infinita sabiduría, Él nos va a dar lo que necesitamos, así nuestra mente no lo pueda entender. Puede que tú pidas esto de esta manera y Él te lo dé de otra forma. Puede que tú lo pidas para dentro de una semana y puede que Él te lo dé para dentro de 6 años o 2 meses. Eso no lo sabemos. Pero tener esa confianza, ahí viene esa palabra que lo usábamos mucho, esa confianza y esa certeza de que todo siempre está ocurriendo de la mejor manera posible que nos corresponde vivirlo. Como eso no Excelente. es tanto, así es. Presencia, confianza y el arte de sabernos incomodar, pero en medio de incomodarnos, tener esa certeza de que hay una fuente mayor que siempre nos está sosteniendo y nos está acompañando, incluso en miedo, incluso en medio de esa incomodidad y de cualquier miedo. No sé, Juanpi, si te Así es. gustaría sacar de hecho una cartica de mi oráculo, que también súper Sí, a la obra. Mi oráculo de está. Fieles del Cielo es uno de los productos también estrella de mi tienda, que es, como les decía, esas carticas con mensajitos canalizados. Entonces te doy, Juanpi, a ti el placer de que tú mismo desde tu canal lo saques, el que sientas. Ok, listo. Me salieron tres cartas, wow. Nos habla Rafael, esta, y nos mandan a hacer acciones y algo importante que resume tal cual lo que hablamos hoy. La voy a leer para que nos ayudes a comprenderlo más. Dice, aprendizaje. Todo eso que te molesta de tu alrededor es aquello que tienes que sanar. Aprende de tu entorno para avanzar y aprender la lección. La vida siempre nos está enseñando a través de personas y situaciones que nos llevan a completar el aprendizaje que nos hace evolucionar. Eso que no entiendes hoy será lo que te lleva a sacar tu mejor versión. O sea, esto resume lo que hemos hablado. Y justamente nos llevan a dos acciones. Para los que no saben, nos dicen, nos llevan, nos orientan, son los angelitos. Y una acción es las pasiones. Para y piensa, ¿qué es eso que me hace sentir vivo? Haz una lista de lo que te apasionaba en la infancia y adolescencia. Tus canciones favoritas, tus comidas preferidas, tus películas o programas favoritos. Por último, elegirás un espacio de cada día donde repetirás esa acción que te apasionaba para recordar la plenitud de ser niño a través de lo simple. O sea, complementando mucho más lo que hablamos hoy. Y hay otra acción que dice los detalles. Es hora de pensar en ti. Piensa qué cosas sencillas te hacen feliz. Una carta, una flor, un dulce. Y te harás un detalle a partir de hoy. Sintetizando el mensaje es, transitemos el aprendizaje, sintamos esa incomodidad, vayamos a fondo, interioricemos, rompamos el cascarón para luego sentirnos vivos en esa para que hay que hacer y revisar y realmente descubrir cuáles son esos gustos. Porque cuando rompo el cascarón de lo conocido por lo desconocido, entre comillas así, puedo llegar a dónde? A pensar en mí, a ponerme en ese lugar.
Yo igual ahorita ya te mando la fotico para que compartamos. Espérame un segundito que me cayó una cartica acá. Ellos están hablando otra vez. Enfocarnos en los detalles del proceso. Total, y es algo que a veces pasa muy desapercibido, Juanpis, o sea, hay veces también estamos tan centrados en lo que queremos que se nos olvida también admirar lo que ya hemos conseguido, que ahí con eso siento terminar de integrar ese mensaje y es, o sea, reconoce lo que haces, ten detalles también contigo mismo. Hay veces de verdad somos tan duros y tan críticos con nosotros que se nos olvida también ver todas esas cosas que en algún momento era un sueño y que ya hoy en día las estamos teniendo, las estamos viviendo. Entonces, ir adentro, tal cual como lo decías Juanpi, y empezar a estar pendientes de los pequeños detalles, que realmente son muy grandes. Creo que incluso Fue detalles es donde está también hay veces los regalos y las cosas más grandes. total, porque son las señales que nos van mandando de valorar todo lo que hemos transitado y también de seguir esa flechita, ese camino que hay que seguir transitando. Totalmente, Listo. Juan. No, Aleja, muy contento. Gracias por tu presencia. Gracias por tus compartir, por tu experiencia, por compartirnos un trozo de tu historia. Me gustaría que nos compartieras en dónde te podemos seguir en redes sociales para nuestros televidentes y las personas que nos van a ver en la repetición también. Juan, pues claro que sí, me pueden encontrar en mis redes sociales como @Aleja de la Osa, el osa con doble 7. @Aleja de la Osa 7, así estoy en todas mis redes sociales, acá en Instagram me pueden seguir de esa manera, también en TikTok, tengo un podcast también que se llama Susurros del Cielo, ¿cierto? Además de este oráculo mágico que tiene Juan Piz, que también tenemos envíos a todo Colombia y ya incluso este año implementamos los envíos internacionales, entonces súper a la orden todo. Todo lo que yo les pueda aportar. Siempre Juanpi sabe que con todo el amor soy de ese tipo de personas que ayudo a estar desde lo que pueda para acompañar. También invitarlos a que, bueno, el segundo puente de noviembre voy a tener un retiro muy especial. Se llama Fénix, Renace de tus cenizas. Es un retiro vivencial de 3 días a las afueras de Medellín. Va a ser un espacio demasiado especial, demasiado sanador, donde literalmente vamos a ir muy adentro, muy profundo. Juan pues estado en mis procesos y sabe que son de escarbar literalmente a la raíz para permitirnos, como lo decíamos ahora, quizás por instantes incomodarnos, pero la recompensa siempre es muy grande, porque ir hacia adentro es encontrarnos con lo que nos confronta, pero también con todos esos dones y cualidades bonitas que debemos resaltar para integrar esa sombra y para potencializar también nuestra luz. Entonces, los que quieran estar me pueden hablar, enviar un mensaje al directo. En mi feed está también el indirecto de WhatsApp. Aún pueden reservar su cupo y súper bienvenidos todos, hombres, mujeres, quienes lo sientan por allá. Claro que sí, no se lo súper recomiendo y todo llevando a la escucha de la llama de tu corazón, todo llevando a esa interiorización y para que complementen ese retiro, ese momento mágico, es más que un retiro, complementarlo con el ebook para que encuentren también esas herramientas. Ambos puntos van a llevar a ese punto clave, esas señales, eso que acabamos de decir, de incomodarnos para reencontrarnos. Súper bien, ya saben dónde encuentran a Aleja, súper recomendado el retiro, es una mentora súper genial, se la recomiendo, ella fue la que por medio de su canal, me activó el canal a mí de la canalización y de mis dones de escuchar y de apoyar a otros seres desde mi escucha interior. Dime. Te los recordé porque realmente es una activación que siempre estuvo en ti, que viene desde tu propio corazón. Sabes que me encanta recordarle a la persona que ese poder no estuvo realmente en mí, sino que Juanpi siempre fuiste un ser lleno de dones, que estaba simplemente listo para permitirse a sí mismo activarlos y darse ese superpoder. Así es, totalmente. Aleja, gracias. Gracias a todos los que participaron.
A los que estuvieran presentes en el envío, recuerden compartir esta información con las personas que sientan en su corazón que les puede aportar. Y recuerden seguirnos en @Camino a la Vocación, en donde hacemos procesos de sanación interior para reencontrarnos con ese propósito y esa vocación de vida. Gracias Aleja, gracias a todos, una feliz noche y nos vemos la próxima semana en un nuevo espacio de vocación conectando con el propósito. Chao Gracias, Aleja, chao a Juanpis, todos. por la invitación. Chao. Sí, chao.